Hello there, welcome back to another video. In this video, we are going to learn a little bit about present simple or simple present, presente simple. We are going to check out the basic grammar that you need to know in order to manage this topic. Vamos a ver las cosas básicas que necesitas saber para poder dominar este tema. So, in present simple, we need to divide it in two parts. Lo vamos a dividir en dos partes. Sobre todo los pronombres. I, you, we, they será un grupo, and he, she, it será otro grupo, al que llamaremos de tercera persona, third person, ya que a estos a lo largo de los temas gramaticales son los que van a ir sufriendo los cambios principales. Okay, so let's notice. Para esto necesitamos saber que necesitamos un auxiliar en particular que vamos a estar viendo a lo largo de todo el presente simple. Okay. Con el uso del auxiliar, viene el uso del verbo también. So, cuando sea positivo, when it's positive, for I, you, we, they, we need to use the verb in the base form. Usaremos el verbo en su forma base. I work at home. Yo trabajo en casa. Y tenemos aquí el verbo en su forma base. Okay, work. En negativos, I, you, we, they, todos estos de acá, irán con el auxiliar don't para indicar negativo and the verb in base form, el verbo en su forma base. Entonces, don't más el verbo en su forma base. And we have, we don't work at home. Tenemos nuestro negativo don't y nuestro verbo en su forma base, work. ¿Vale? Hasta aquí no vamos a hacer ningún cambio, ya que do y don't, negativo. ¿Vale? Y los verbos en su forma base, tal cual como vienen en la lista de verbos. En algunos casos puede que encuentren el verbo con la preposición to al inicio. Por ejemplo, to work. Esta es la forma infinitiva, es la forma base. Lo único que hay que hacer es quitar el to y dejar work, ¿ok? O el verbo, sin la preposición to. Para preguntas, questions, siempre utilizaremos el auxiliar do. Después nuestro sujeto, I, you, we, they, y nuestro verbo en su forma base, verb in base form. Do they work at home? Tenemos nuestro auxiliar do. They, verbo en su forma base, work at home. Okay, un pequeño paréntesis. Recuerden que es importante ver el video donde vienen las estructuras positivas, negativas y de pregunta para poder comprender los ejercicios que tenemos aquí en verbo. Ahora, en tercera persona tendremos casi lo mismo con una pequeña modificación importante para tercera persona. He, she, it, cuando se trata de positivo, es el verbo, it's the verb, plus s or es. Es el verbo más la s o es. En unos minutitos vamos a checar dónde aplica la s o dónde aplica la es. So we have, he works at home. Notamos que tenemos aquí el verbo, works, con la S al final. Eso va a indicar que es tercera persona, es el único cambio que habrá, ¿vale? Agregar una S o ES en positivo. Then in negatives, en los negativos tendremos doesn't, que es el auxiliar negativo, más el verbo en su forma base, plus the verb in the base form. Okay, she doesn't work at home. Aquí tenemos nuestro auxiliar, doesn't, y el verbo en su forma base, work. Ahora, en tercera persona, nuestro auxiliar ya contiene ES, que es en el doesn't, ES. ¿Okay? Y en el positivo does también está aquí la ES. Por ello, el verbo ya no va a cambiar, se mantiene en su forma base porque el auxiliar ya contiene ese cambio. Es decir, solamente en positivo vamos a agregar la S o ES a nuestro verbo para he, she, it. Solamente positivo. En questions, en preguntas, utilizaremos el auxiliar does más sujeto, he, she, it, más el verbo en su forma base, plus the verb in base form. Does she work at home? Tenemos nuestro auxiliar, ya con la conjugación es, does, she y el verbo en su forma base, work. Okay? So let's notice here, notemos acá, que I, you, we, they, el verbo siempre irá en su forma base. En negativos irá con don't, el auxiliar, y en preguntas irá con do, el auxiliar. En el caso de tercera persona, he, she, it, el verbo lleva s o es en positivos únicamente.
En negativo utilizamos el doesn't más el verbo en su forma base. She doesn't work. Y en pregunta utilizamos does más el sujeto y el verbo en su forma base. Does she work? Comparando, podemos notar que are you with they tiene el negativo don't y agregándole es tenemos doesn't, mismo auxiliar pero para tercera persona. En pregunta tenemos do y abajo tendríamos does ya con la es. Y notemos que de ahí el verbo es forma base, forma base, forma base. En negativo tercera persona forma base y en pregunta forma base. Pocas palabras, el único cambio viene en el positivo, ¿vale? Hay que grabarnos esa parte. Ahora hay que checar, esto es prácticamente todo lo que necesitan para la parte de presente simple. De ahí solamente es sustituir en las estructuras, ¿vale? Y solo falta checar ahora cuándo agregamos s o es. All right, now, when do we add s or es in third person to the verb? ¿Cuándo agregaremos la s o la es al verbo en tercera persona? Si nuestros verbos terminan en sh, ch, ws, x, o e y, vamos a agregar es y es. Tenemos un par de ejemplos aquí. We have wash, sh, so we put es. Y la lectura sería washes. We have watch, ch, agregamos es, sería watches. Then we have kiss, double s, we add es, kisses. We have mix with x, we add es, and it would be mixes. Then we have do with o, we add es, and we have does. ¿Vale? Cuando terminen estos de aquí, agregaremos es y la pronunciación será s. Okay, so washes, watches, kisses, mixes, and does. Recuerden que eso es solamente en positivos. Okay. Y como un pequeño paréntesis, también se va a realizar en las preguntas con who, que iremos viendo en otros videos. ¿Vale? Por el momento solamente en positivos. A esto solo tendríamos que agregar sujetos en tercera persona. For example, he, she, he, and she. Recuerden que en el caso de it es para objetos y animales, ¿vale? También se puede utilizar en tercera persona. En este caso solo utilizaremos el he y el she. So, he washes, él lava. She watches, ella mira. She kisses, ella besa. He mixes, él mezcla. She does, ella hace. Podríamos dejarlos de esta forma o agregar un complemento para que sea mucho mejor y más específico. He washes dishes. Él lava los trastes. She watches a series. Ella mira una serie. She kisses her friend. Ella besa a su amiga. He mixes the veggies. Él mezcla los vegetales. She does homework. Ella hace tarea. All right, so there we go. We have to add es in these cases. sh, ch, double s, x, o, and y. In the case of y, we have to analyze. En el caso de la y, va a ser un tanto sencillo. Tenemos que ver primero que haya una consonante antes de la y. Si hay una consonante, entonces la y pasará a ser una i latina. Y a eso le vamos a agregar es. En el caso del verbo study, estudiar, tenemos aquí consonante y después la y. Entonces la y pasará a ser una i latina y le agregamos es para que al final diga studies. ¿Ok? Studies. Si no hay consonante antes de la y, solamente agregaremos la s. En este caso, el verbo play, ¿ok? Esta no es consonante. Entonces no habrá cambio. Lo único que haremos es agregar la S. ¿De acuerdo? Entonces, para recapitular, si hay una consonante antes de la Y, la terminación sería yes. Studies.
¿ok? Is. Si hay una vocal, solamente se coloca S. En los demás, SH, CH, WS, X, O, se agrega ES, 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 ES. ¿Vale? Solo queda practicar. Estudien esto, traten de memorizarlo, porque es lo que van a estar utilizando a lo largo de todo el tema de presente simple. Y esperen el próximo video para poder poner en práctica todo esto.